Buenas noches, ya está grabando. Vamos a ver. Buenas noches a todos. Otro webinario más, en esta ocasión el número 31. Esto ya, vaya, dentro de nada llegamos a 100. Pues, y hoy vamos a hablar de fibra alimentaria. Mira, antes de nada os quería decir que, bueno, tengo previsto ya el título del próximo seminario, que es el tema de las defensas, y para el siguiente, que nos tenemos ya a principios de diciembre, había pensado de hablar sobre, hacer un seminario de dudas y preguntas. Entonces, no obstante, como hay tiempo para prepararlo, salvo el próximo, que ya lo tengo prácticamente perfilado, y digo por fechas, porque ya viene el cambio y ya tengo muchos pacientes yo con resfriados, entonces sería conveniente eso, hablar resfriados, lo que tenemos para las defensas, cómo utilizarlo y por qué utilizarlo, ¿no? Pero sí que sería conveniente el que si alguna persona, alguno de los socios tiene alguna sugerencia sobre algún tema en concreto, que me lo comente, que me lo haga llegar, lo diga a la empresa, me lo haga llegar por una forma u otra. Ya sabéis que se puede hacer llegar las cosas que son muy accesibles y bueno, y hacemos el webinario en esa línea. Cuando hicimos de la gama de microsilver fue por la sugerencia de uno de los líderes de Barcelona. Por eso os digo que estoy a vuestra disposición. Una vez más, deciros que esos webinarios son para vosotros, que mi intención es el que sepáis manejar el producto, el por qué se maneja el producto, que todo tiene una significación cuando tú recomiendas el producto a una patología u otra patología y que siempre dejar claro que nuestro producto es un producto que no es sintomático, no tiene efectos inmediatos. Entonces, sí que recomendar a la persona, primero, que tenga paciencia tomando el producto, que si un problema de artrosis no se ha generado de la noche a la mañana, requiere un tiempo para mitigar unos síntomas o para intentar estabilizar o parar, o una dermatitis atópica no se hace de la noche a la mañana, entonces requiere un tiempo para estabilizar, parar e invertir el proceso. Entonces requiere un tiempo tomar, son concentraciones que están a la misma, son concentraciones no tóxicas, no peligrosas, pero sí que nos va a dar una acción de fondo con respecto a la patología. Entonces hace falta una fidelidad durante 2 o 3 meses, tenéis que decir a las personas que vayan a tomar el producto y por otra parte también es fundamental que lo aconsejéis pues, con las prácticas que yo os suelo aconsejar. Y, oye, pues la importancia de la alimentación, la importancia de los hábitos sanos, la importancia del dormir, qué tipos de alimentos en un caso, qué tipos de alimentos en otro caso, abrigarse, como veremos el próximo, y cómo abrigarse, veremos el próximo webinario para evitar los cambios de temperatura con las calefacciones de interior. O sea, siempre con un consejo adicional que potencie el efecto de nuestros productos y de nuestra salud. Y, por supuesto, que no tienen interferencia con medicación prácticamente. Ya habéis visto los muchos que me preguntáis que prácticamente son cuatro interferencias con cuatro cosas muy concretas. Eso son productos naturales, ya digo, las concentraciones no son problemáticas, en ningún caso puede haber alguna, he tenido una alergia a la aloe vera en el año y medio que llevo con LR, solo he tenido un caso de alergia, puede haber, evidentemente, claro que lo puede haber, el hecho de que sea infrecuente no significa que no existe, tenemos que estar ojo a visor y luego que esto no tiene que sustituir, no somos médicos como para decir, deja un medicamento y métete con esto, que esto te va a salvar la vida. Mucho menos. Son productos que son concomitantes, son complementarios al uso del medicamento. Cuando mejore el estado de salud de esa persona, el médico le quitará el medicamento porque sobra. La mayor parte de los medicamentos que se recomiendan en la atención primaria son medicamentos sintomáticos, con lo cual, una vez que hacemos desaparecer el síntoma porque normalizamos el trasfondo de la situación que ha provocado ese síntoma, muerto el perro, muerta la rabia. No hace falta la medicación, no hay síntoma, vas al médico y el médico te lo quita. O ya comentamos, hacemos una consulta, me comentáis y decís, oye, mira, yo te di este tema. Es muy común que personas que tienen hipertensión empiezan a regular sus hábitos de vida, empiezan a tomar nuestro aloe, empiezan a tomar el omega 3 y de repente, con una medicación que está tomando para la tensión, empiezan a tener cansancio, decaimiento. Y dices, ¿y esto por qué? Se toma la tensión y ya tiene muy baja la tensión. Claro, ¿qué pasa ahí? Que estamos actuando de fondo, estamos actuando sobre las causas que han provocado la hipertensión. Con lo cual, esas pastillas que antes le daban la vida, que le bajaban la tensión y le permitían tener una tensión adecuada, ahora le están generando hipotensiones. Entonces, es ir al médico y decir, mira, tengo la tensión en 10,6. Y me encuentro cansado, me encuentro mareado, cuando me levanto me caigo, bájame las pastillas, dame a mitad de dosis o quítamelas. Siempre con el control médico, eso es muy importante. Bueno,
A ver, vamos al lío que ya me estoy yendo por los cerros de Úbeda. Fibra alimentaria. Hemos hablado, ya digo, de fibra alimentaria. Lo que pasa es que han salido un par de noticias en medios de. Bueno, ya veréis, he puesto unos artículos que han salido esta semana, hace 3 días, y cómo cada vez tiene más peso específico tanto la fibra como la microbiota para el desarrollo de las patologías y para el buen estado de salud. Entonces, he aprovechado un poco, un par de noticias que han salido para volver a dar un repaso a la fibra alimentaria, que es la importancia que tiene en nuestro cuerpo, ¿no? Normalmente la fibra son carbohidratos que no se digieren, que pasan por el estómago, no, pasan por el intestino delgado, nuestras enzimas no los pueden digerir y llegan al intestino grueso, que es cuando realmente la microbiota los digiere y sale lo que vamos a ver que sale de esa digestión. Muy beneficioso para nuestra microbiota y para nuestro estado de salud. La recomendación óptima, lo ideal, es de 25 a 50 gramos por cada 1000 calorías de consumo en la dieta diaria. Si, por ejemplo, una persona, hombre, un encofrador, por ejemplo, que requiere 5000 calorías porque es un trabajo duro, es un trabajo a la intemperie y tal, pues igual necesita esa persona 5 por 5, pues 250 gramos de fibra. De 125 a 250 gramos de fibra. Una persona que solo tome, que precise solo 1500 calorías porque no tiene movimiento, porque es una persona mayor, pues entonces requiere una menos cantidad de fibra. Fijaros, al inicio del siglo XX, el normal consumo de fibra, hablo en la época de 1900, 1901, 1900, el normal consumo de fibra, estamos hablando de 100 gramos al día, que era lo normal. ¿Por qué? Pues porque no había productos refinados, todo era integral, por fuerza mayor e integral. Se comía mucha fruta, se comía mucha verdura, se comía mucho grano, mucho garbanzo, mucha lenteja, mucha alubia. Entonces, claro, la cantidad de fibra es importante la que se ingería. Ahora, normalmente lo que se suele ingerir son 20 gramos al día, que es poco, pero bueno, menos de una piedra es poco. Pero eso es lo que ya se llega a asumir como normal, ¿no? Lo que llegamos a recomendar, decir, bueno, 20 gramos al día, menos de una piedra. Pero lo que realmente se consume son 5 gramos al día. Sobre todo esas personas que comen mucho fuera, que hacen comida basura, comida chatarra, comida rápida, comida de McDonald's, etcétera, que no quiero estigmatizar al McDonald's, pero ese tipo de comida como punto de referencia, entonces el consumo son 5 gramos al día, que eso no da ni para chupas, para nuestro aparato digestivo. Y ya veréis por qué. Entonces, claro, la fibra lo que tiene es que aumenta el volumen fecal, el volumen de las cacas, para que me entendáis. Entonces, esto, al haber más volumen de heces, pues aumenta, eso permite que el intestino le diga al cerebro, oye, que estoy lleno, que me tienes que vaciar, y aumenta el movimiento peristáltico del intestino y ese bolo fecal, ese bolo de heces, va progresando y sale al exterior, ¿no? Entonces, en ese bolo fecal, la fibra actúa en primer lugar como una esponja, porque absorbe muchísimos tóxicos, tanto tóxicos que metemos dentro de la alimentación como tóxicos que se pueden generar de la fermentación de los alimentos. Los absorbe y los arrastra. Y también actúa como una escoba, también arrastrando el bolo alimenticio, porque si no hay fibra no hay movimiento peristáltico del intestino y no se arrastra el bolo alimenticio. Y la comida, como hemos dicho cuando hemos hablado ya sobre el tema del estreñimiento, desde que entra a la boca hasta que sale por el ano, 24 horas. A partir de 24 horas no se digiere, se putrefacta. Y la putrefacción tiene que estar en la alcantarilla. No tiene que haber una putrefacción en nuestro aparato digestivo, en nuestro intestino grueso. ¿Por qué? Porque se generan elementos tóxicos que se pueden penetrar al interior de nuestro cuerpo. Además, si hay un estreñimiento, posiblemente haya un síndrome de permeabilidad intestinal, que hay unos poros en el intestino que permite que penetre más cosas al interior de nuestro cuerpo indebidamente y cosas que no deben penetrar, como es este exceso de toxicidad que se puede generar por una putrefacción de los alimentos dentro de nuestro tubo digestivo. Bien, pues al hilo de lo que os comentaba, hay un estudio que ha salido a colación este mes que dice que hay una relación directa entre el consumo de fibra y el envejecimiento y función cerebral. Esto va a ser uno de los pilares que vamos a intentar desarrollar en el webinario de hoy. Esto es un estudio, ahora vamos a ver qué estudio. Entonces, en adultos, por ejemplo. Este estudio en adultos, lo hemos hablado muchas veces, que la mayor parte de las patologías se debe a una inflamación sistémica crónica. Una inflamación latente, subyugada, crónica, pequeña pero constante. Un estado inflamatorio debido a que hay determinados elementos dentro de su cuerpo que no tienen que estar y nuestro organismo se defiende con nuestro sistema inmunitario. Eso genera una inflamación. Entonces, esto es una característica del envejecimiento e influye evidentemente de una forma negativa en la función cerebral. ¿Cómo se controla esto?
Bueno, como hemos estado hablando, con cambios de estilo de vida y en este caso que vamos a hablar hoy en concreto, con una alimentación saludable con fibra. ¿Y cuál es la clave de esa relación que hay entre la salud mental y la fibra? Pues es el butirato. ¿El butirato qué es? Es un ácido graso de cadena corta que se produce cuando se fermenta la fibra a nivel intestinal. Ya hemos dicho que es un carbohidrato que no se digiere, pasa al estómago, pasa al intestino delgado y ¡pumba! Llega al intestino grueso. ¿Y ahí qué pasa? Que hay una cantidad enorme de bacterias, bacterias buenas, bacterias beneficiosas para nuestro organismo, que son capaces de descomponer esa fibra y uno de los elementos que sale son ácidos grasos de cadena corta. Entonces, esos ácidos grasos de cadena corta, pues actúan alimentando la microbiota, los lactobacilos que hay, actúan alimentando en los enterocitos, que son las células de nuestro intestino, y también se absorben y actúan, por ejemplo, a nivel hepático. A nivel hepático, los ácidos grasos de cadena corta actúan como depurativos y como nutrición para nuestra función hepática. Pero uno de ellos es el butirato, concretamente. Ahí veis este pequeñito esquema, cómo se va fermentando los polisacáridos, se generan varios productos, entre ellos el butirato. Entonces, ¿qué pasa con el butirato? El butirato tenemos en nuestro sistema nervioso central, la célula característica de nuestro cerebro es la neurona. Entonces, ya sabéis, lo hemos dicho muchas veces, que nosotros tenemos miles de células del sistema inmunitario, de las defensas, que van controlando que esté todo bien, que no hay una bacteria, si hay una bacteria se la comen, si hay un virus se lo comen, si hay una célula defectuosa que puede ser una célula cancerígena se la comen, pues ese sistema defensivo en el cerebro se llama microglía. Es células del sistema inmunitario de nuestras defensas, pero que están en el cerebro. Entonces, esa microglía, cuando hay un estado inflamatorio crónico, porque puede haber elementos que no tienen que estar en el tejido cerebral, en nuestro sistema nervioso, que ya vimos que podía ser causa de Alzheimer, causa de desencadenante del síndrome del Parkinson, de una esclerosis, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hay ese estado inflamatorio, ¿qué pasa? Que cambian, en vez de estar en estado latente, la microglía se activan. Entonces se vuelven proinflamatorias, porque empiezan a trabajar, porque se hiperactivan, porque están generando un estado inflamatorio para intentar volver, digerir todo lo que no tiene que estar en nuestro sistema nervioso central y volver al estado de salud. Todo el sistema inflamatorio es un intento de restaurar por parte de nuestro cuerpo un estado de salud. Entonces, claro, ¿esto a qué nos lleva? Este cambio de estar latentes a un estado proinflamatorio, a ese estado inflamatorio crónico que conlleva un deterioro cognitivo, un deterioro de la función cerebral y un envejecimiento cerebral. De hecho, el estudio que os comento, el butirato, induce la disminución de una cosita que se llama interleuquina 1 beta, que es un elemento que está muy relacionado con el Alzheimer. A mayor presencia de interleuquina 1 beta, hay mayor probabilidad de padecer Alzheimer. Entonces, el butirato, una a las conclusiones que ha llegado el estudio, que os voy a nombrar ahora, por si alguno quiere consultarlo, es eso, la disminución de la interleuquina. Eh, claro, evidentemente, para que nosotros metamos una fibra y generemos un butirato, tenemos que tener una fermentación de la fibra. Es decir, tenemos que tener un buen equilibrio de la microbiota intestinal, una buena salud de los probióticos intestinales. Entonces, ya digo, la fibra la metemos en la alimentación. Los probióticos en el intestino grueso la fermentan, generan ácidos grasos de cadena corta, entre ellos el butirato, que inhibe la inflamación cerebral porque actúa normalizando la función de la microglía, de las células de las defensas. No, acaba regulando el estado inflamatorio. ¿Quién hace este estudio? ¿Quién llega a estas conclusiones? Aquí tenéis, pues si alguna persona lo queréis consultar, es Jeff Booth, es profesor del Departamento de Kinesiología y Salud Comunitaria de la Universidad de Illinois, en Urbana. Entonces, esto se hizo un estudio en ratones, pero era como comentaba en sus conclusiones, que muy probablemente sea extrapolable a las funciones, a cómo funciona en humanos. Que en los humanos este mecanismo tiene muchas probabilidades de que sea así. El butirato, claro, si decís, mira, oye, pues si el butirato está bueno, ¿por qué lo tomamos por boca? Porque mirad, es tóxico, es nauseabundo, es un olor tan tóxico que no se puede tomar por boca. Y además,
en vez de poner el parche, que sería tomar el butirato por boca, mejor ingerirlo en forma de fibra. Además, al meter fibra, se da una cosa curiosa, y es que en los mayores, fijaros, que son los que son tendentes a degenerar el sistema nervioso central, las personas que pueden tener mayor neurodegeneración, mayor probabilidad, por ejemplo, de Alzheimer como punta de lanza de esa neurodegeneración, son las personas que menor fibra consumen. Consumen 40% menos de la fibra recomendada. Entonces, el hecho de tomar esa cantidad de fibra extra en una persona mayor nos va a contrarrestar esa disbiosis bacteriana, es decir, ese equilibrio malo bacteriano que tiene, que en gran parte se relaciona a la edad. Porque, claro, ya sabéis que con el envejecimiento, pues a perro flaco todo pulgas. Los mecanismos de funcionamiento de nuestro organismo no son en una persona de 70 o de 80 años con una persona de 30 o de 40 años. Hay una vulnerabilidad de vida inherente a la edad y más a la edad avanzada, ¿no? Entonces, el hecho de meter ese butirato en forma de fibra, estamos contrarrestando ese envejecimiento incluso de la bacteriana, ¿eh? Y tener en cuenta ese factor, ese elemento que los mayores consumen 40% menos de fibra de lo recomendado, beben menos agua de lo recomendado, andan menos de lo recomendado, cuando debería ser al revés, para mantener un estado de salud óptimo, para mantenerse con calidad de vida, ¿no? Entonces, claro, como comen menos fibra, los mayores tienen menos posibilidades de producir butirato. Hay otro estudio que ha salido también recientemente de 1.600 adultos mayores de 50 años. Entonces, ese estudio dice lo siguiente: a mayor consumo de fibra, hay una probabilidad del 80% mayor de tener una vida más larga y saludable en las personas que se le ha hecho seguimiento durante 10 años. Es un estudio que se ha hecho seguimiento a personas de 10 años que han consumido más o menos fibra. Y al final se sacan conclusiones y se llega a eso: vida más larga y más saludable, es decir, ganamos calidad de vida. ¿Por qué? Porque tenemos menos posibilidades, las personas que consumen fibra, según este otro estudio, de menos posibilidades de tener tensión alta, de tener diabetes mellitus, de tener demencia, de tener depresión, de tener discapacidad funcional. Y entonces, ¿qué concluye el estudio? Que el aporte de fibra es una estrategia exitosa para tener calidad de vida. O sea que ya os estoy comentando, meter fibra no a nivel terapéutico, para quitar un estreñimiento en un momento dado, sino tener unos aportes regulares de fibra de forma sistemática. ¿Por qué? Por el estado de salud mental. Solo por eso, por mantener un buen estado de salud mental y por otras cosas que vamos a ver ahora, ¿no? Porque la fibra prebiótica, y fijaros que aquí meto una calificativo, fibra prebiótica. ¿Por qué llamo la fibra prebiótica? Porque nosotros tenemos en el intestino las bacterias, los probióticos. Pero esos probióticos necesitan un alimento que son los prebióticos. Entonces, la fibra es uno de los alimentos, es una de las cosas que alimentan, que es el abono de estas bacterias. Por eso llamo fibra prebiótica, ¿no? Entonces, y como he comentado antes, disminuye el riesgo de tener diabetes mellitus, influye en la pérdida de peso el tener fibra, pero no ya porque se haga más caca, porque hagas más deposiciones, porque tiene más fibra y regulas el ritmo intestinal, no, porque la cantidad de fibra que metamos, si metemos una cantidad de fibra adecuada, disminuye la hormona del apetito, que está en el aparato digestivo, y aumenta la hormona de la saciedad, que está en el aparato digestivo. También, evidentemente, se previene el cáncer de colon, que la falta de fibra es la primera causa de cáncer de colon, y tened en cuenta que el cáncer de colon se está disparando en las sociedades industrializadas, va a desplazar dentro de poco al cáncer de pulmón. En el varón es ya el campeón de los cánceres, el cáncer de colon. Aumenta la densidad ósea. ¿Por qué? Porque mejora la absorción del calcio y del magnesio, la fibra. Claro, metemos fibra, alimentamos bien a nuestra microbiota, normalizamos en la función del enterocito, porque estamos dando ácidos grasos de cadena corta, entonces funciona como tiene que funcionar, absorbiendo en plenitud calcio y magnesio. Mejora la salud cardiovascular. ¿Por qué? Porque la fibra disminuye los triglicéridos y optimiza el nivel de colesterol en sangre. Arrastra muchas cosas que no tienen que penetrar al interior del cuerpo. Y sobre todo disminuye la permeabilidad intestinal. Es decir, le está dando salud a la microbiota, le está dando salud al enterocito y conseguimos absorber solo lo que tenemos que absorber. No tóxicos y demás porquerías que, si hay una permeabilidad intestinal, penetran en el cuerpo, se depositan en nuestro organismo y tenemos un estado inflamatorio porque nuestras defensas intentan eliminar
esa toxicidad y esos residuos que han penetrado en nuestro organismo. Modula el sistema inmune por los betaglucanos, porque la fibra tiene muchos betaglucanos. Acordaos cuando hablamos del omega 3 que tiene betaglucanos, que actuaba sobre las defensas también, genera un pequeño ambiente ácido intestinal. Entonces esto mejora las alergias, disminuye la inmunoglobulina E, que es la que marca las alergias. ¿Por qué? Porque los lactobacilos, cuando la digieren, generan un sustrato ácido que impide a sí mismo que vaya a este pequeño sustrato ácido impide que se desarrollen cándidas. Evita las caries. ¿Por qué? Porque cuando tú metes un alimento integral rico en fibra, necesitas masticarlo más. Con lo cual, el hecho de masticar va a remover las partículas entre los dientes y aumenta la salivación. Ahora vamos a ver la importancia de tener una buena higiene bucal. Previene varices, porque hacemos deposiciones diariamente. Previene hemorroides, porque hacemos deposiciones diariamente. No hay un tapón ahí. Y favorece, en definitiva, la flora intestinal. Esos son los beneficios que vamos a tener tomando fibra adecuadamente. Os pongo una pequeña tabla de la cantidad de fibra que tienen algunos alimentos. Fijaos, por ejemplo, cuando hablamos de cereales para el desayuno, los mueslis, si son normales son 11 gramos de fibra, que ya es por cada 100 gramos de mueslis, pero si son integrales subimos a 16. La marinera. Fijaros la diferencia del pan blanco con el pan integral, de 2,7 gramos de fibra a 8,5 gramos de fibra. La importancia de los frutos secos, almendras, cacahuetes, las nueces, los pistachos, las legumbres, los granos, las legumbres, fijaos la cantidad de fibra que tiene, y menos que puede parecer que tiene mucha fibra la fruta, la verdura. La fruta y verdura tienen muchísimo líquido. Hay con fibra, evidentemente el kiwi aquí nos ha metido, tiene mucha fibra, los dátiles tienen mucha fibra, tal, pero no tiene tanta como podéis pensar. Mirad, que una manzana tiene con 4 gramos de fibra por cada 100 gramos de manzana, ¿eh? Porque me viene a consulta muchas personas y dicen, me cacho y la más, si es que yo me atiborro de fibra de verdura, sí, pero la fibra de verdura tiene mucha agua, que es muy bueno para hacer de vientre. Es fundamental que las heces estén hidratadas para que haga volumen también, pero es necesario meter fibra. Y aquí hay algún ejemplo, lo que os pongo aquí, ¿no? Hay muchos, hay tablas de estas, hay a miles en Doctor Google, o sea que ahí os dejo. Luego también el tema infantil. Hay otro estudio muy bonito que ha salido, que alguno de vosotros, porque ha salido en medios o sea, no en medios solo científicos, sino que han salido en medios de comunicación, que más de uno de vosotros lo habréis oído. Muchos niños no consumen la fibra suficiente, evidentemente. Los mayores no consumimos, entonces estamos predicando con el ejemplo. Los niños tampoco consumimos porque no estamos dando una educación alimentaria a los niños, ¿no? Entonces ya tenemos ese postulado. Muchos niños no consumen fibra suficiente. ¿Con qué se relaciona esto? Primero, con la obesidad infantil. Claro, es que hemos dicho hace un momento que la fibra disminuye la hormona tanto la hormona del apetito como la hormona de la saciedad lo aumenta a nivel intestinal. Y luego provoca, que eso es el estudio que ha salido con el tema de los niños, problemas de control cognitivo, la falta de fibra. Y es un poquito lo mismo que en adultos, pero más grave porque estamos hablando con el desarrollo de los niños, que estamos hipotecando el futuro de los niños. Es así de claro. Y vosotros sois padres, o sois abuelos, os meto en la lápida en vuestras espaldas de la importancia que tiene. ¿Por qué? Podemos hipotecar el futuro de nuestros hijos si no tomamos fibra. Y dices, oh, qué exagerado este médico, me cacho en las cosas que nos dice. Pues sí, mirad, inhibición disminuye la capacidad de resistir distracciones para mantenerse concentrado. La falta de fibra. Disminuye la resistencia para concentrarse en las cosas que está haciendo el niño. ¿A qué os suena esto? ¿No suena a síndrome de hiperactividad en los niños? ¿Al TDAH famoso? ¿Que no se centran en las cosas y están dando saltos de un lado para otro? Disminuye la resistencia de distracción para mantenerse concentrado. Otra, disminuye la memoria. Otro, disminuye la capacidad de hacer multitareas. Se llama flexibilidad cognitiva. La capacidad de hacer 2 o 3 tareas a la vez. Hombre, ahora las mujeres están diciendo, hombre, claro, por eso es que los hombres no tomáis fibra, solo sabéis hacerla o con un canuto y solo una cosa a la vez, que es la fama que tenemos. Pero bueno, igual hemos comido poca fibra los hombres. Entonces, con los niños disminuye la capacidad de multitareas. Claro, esto es muy importante. La inhibición, la memoria, la flexibilidad cognitiva es muy importante para el éxito escolar. Y si un niño tiene éxito escolar, no digo éxito ser el number one, sino que aproveche la escolarización, entonces es muy importante para la trayectoria posterior de futuro.
para que tenga unas herramientas y unas capacidades para desenvolverse en la vida. Fijaros la importancia que tiene. Ese es el estudio al que hago referencia. Se ha hecho de niños de 7 a 9 años, se evalúa la calidad de la alimentación, particularmente en términos de fibra alimentaria consumida, y se correlacionaba con el rendimiento cognitivo, con esos tres aspectos que os he comentado. ¿A qué se debe esto? A otro ácido, o sea, se debe a que los ácidos grasos de cadena corta aumentan una cosa que se llama técnicamente el factor neurotrófico derivado del cerebro, que es una hormona que es clave del desarrollo de los niños. ¿Por qué? Porque promueve la generación de neuronas saludables, que es un papel vital para la memoria y para la actividad cerebral. Entonces, si tomamos fibra, tendremos una buena cantidad de ácidos grasos de cadena corta, porque tendremos una buena digestión de la fibra gracias a que nos vamos a preocupar de tener una buena microbiota. Se absorbe estos ácidos grasos de cadena corta y estimulan en el cerebro la generación de factor neurotrófico derivado del cerebro. Y esto va a generar una salud óptima y una formación de neuronas óptima. Fijaros las palabras que os digo. Son palabras mayores. Y evidentemente, no es posible la formación de ácidos grasos de cadena corta o de butirato si no hay una flora intestinal equilibrada. Eso es lo primero, la flora intestinal equilibrada. Otro aspecto que quería sacar a colación es el tema de artritis reumatoide. Y dirás, oye, ¿qué relación tiene flora con artritis reumatoide? Pues mirad, la flora, cuando hablamos de flora, ahora nos hemos estado centrando un poquito en la flora del intestino, por eso. Pero también tenemos flora en la cavidad oral, en la boca. La boca es parte del aparato digestivo, la boca, la mucosa de la boca, la lengua. La placa dental es parte del aparato digestivo. Entonces, el profesor Maximilian Koenig, de la Universidad Hopkins de Baltimore, dice lo siguiente, asevera lo siguiente. Bueno, que la artritis reumatoide, ya sabéis, cuando se inflaman las articulaciones, en la artritis reumatoide se ataca a unas proteínas mutadas en las articulaciones. Esto dice el profesor Maximilian Koenig. La enfermedad autoinmune, que una artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune, es una enfermedad que se vuelven locos las células de nuestro sistema defensivo y atacan a nuestro cuerpo. Normalmente no se sabía en muchas patologías autoinmunes no se sabe cuál es la causa, no se identifica una causa. Pues este estudio ha llegado a identificar una causa que provoca una proteína mutada en las articulaciones y estas son atacadas por el sistema inmunitario y las destruyen, las proteínas y nuestras articulaciones. Aquí tenéis. En la boca hay un equilibrio también de las bacterias buenas y bacterias malas. Si hay muchas bacterias malas, pues porque no limpiamos la boca, porque tenemos una carencia de una alimentación correcta, que no tenemos fibra, que no masticamos correctamente, que no hacemos una buena salivación, que metemos muchas porquerías, que metemos muchos dulces a la boca. Entonces, este par de bacterias, que no quiero ni pronunciarlas porque ni sé, son dos bacterias malas. Ya sabéis que en la microbiota hay un equilibrio desde el intestino hasta la boca de que un 85% son bacterias buenas y un 15% son bacterias malas. Están en ese equilibrio. Si se rompe el equilibrio, bajan las bacterias buenas, el espacio vital de esas bacterias buenas es ocupado por las bacterias malas. En la boca, ¿qué ocurre? Si se rompe ese equilibrio y se desarrollan estas dos bacterias malotas, malas, se produce una molécula que se llama leucotoxina A. Esta leucotoxina A pasa a la sangre y produce una cosa que se llama citrulinación de las proteínas articulares. Es decir, se alteran esas proteínas de las articulaciones y como se genera una proteína anómala, nuestras defensas las atacan y entonces destruyen la articulación. Generan una destrucción, como veis en la foto, en el dibujo este de la articulación. Eso es lo que nos dice el profesor Koenig. Por eso es importantísimo mantener una perfecta higiene dental para que las articulaciones no estén deformadas, para que no haya una artritis. Evidentemente, la artritis reumatoide es multifactorial. Uno de los factores es este. También hay factores de una permeabilidad intestinal que penetran unos tóxicos que igual se depositan en las articulaciones y nuestras defensas las atacan también. Pero esto es una causa que está relacionada con el equilibrio de la flora, en este caso del aparato digestivo, la cavidad oral, y que nos lleva a aconsejar primero lavarse los dientes 3 veces al día. Básico. Después de cada comida, cepillado. Y luego realizar regularmente yo aconsejo cada 6 meses,
2 limpiezas dentales por un profesional, por un odontólogo u odontóloga que nos elimine el sarro y nos elimine pues la placa dental. Pero claro, os he dicho que he metido 2 noticias más, que las he visto hace 2 días. Las he metido a patadas, no veis que ha sido un copia y pega. La enfermedad periodontal, es decir, cuando tenemos un desequilibrio de la flora de la boca, que hay más bacterias malas que buenas, eso es la enfermedad periodontal, puede estar relacionada con la presión arterial más elevada. Que esto ha sido publicado en la revista Hipertensión, que es la referencia de todas las publicaciones sobre la tensión arterial. Tela marinera. Y otra cosita que saco a colación es otro estudio, que este lo vi, yo creo que lo he visto esta mañana, que habla que la periodontitis, es decir, una enfermedad por exceso de bacterias en las encías, podría ser un factor de riesgo de la enfermedad de Alzheimer, que es lo que hemos dicho al principio. Una alteración, una falta de flora no produce butirato y produce una posibilidad de que degenere generando un Alzheimer por una neurodegeneración. Pues aquí tenemos otra vez otra incidencia de otra parte del aparato digestivo, en este caso de la boca, un desequilibrio de la flora intestinal de la boca que se está asociando a un Alzheimer. Lo que los pongo aquí, los investigadores no descartan la participación de otros factores tales como una disbiosis de la flora intestinal en la asociación, en la génesis de este problema, junto a la periodontitis. Que estamos hablando de cosas con mucho peso, la importancia, mucho peso en la salud, la importancia, ya veis que son publicaciones científicas de muy alto nivel, muy reciente publicación, en revistas de mucho prestigio, que van en la línea de lo que nosotros estamos diciendo esta noche. Importancia de la flora, importancia del equilibrio de la flora intestinal y de la fibra para alimentar esa flora. ¿Qué os recomiendo? ¿Qué podemos, por ejemplo, ya que ha salido el caso de la enfermedad periodontal? Bueno, pues mira, tenemos unas armas muy buenas para reequilibrar, en lo que está en nuestra mano, para reequilibrar la flora en nuestra cavidad oral. Primero tenemos que actuar como matando la flora mala, buscando ese equilibrio. Tenemos un aloe vera gel dentrífico, está fresco, de la gama aloe vera, la pasta de dientes de la gama aloe vera, 43% de aloe vera, que ya hemos dicho todas las funciones que tiene aloe vera, que no lo voy a repetir a nivel de mucosas, pero sobre todo tiene extracto de quinasia y extracto de propóleo, que ambas funcionan de forma sinérgica, apoyándose entre sí, bactericidas y bacteriostáticas y estimulando nuestro sistema defensivo en la mucosa, en este caso de la boca. Esto nos va a reestructurar el orden de nuestra flora, más luego tomar el Pro12 que equilibrará la microbiota. ¿Cómo recomiendo esto? Recomiendo de uso habitual. Este es el gel, la pasta de dientes que recomiendo de uso habitual. Pero claro, muchos diréis, oiga, entonces, ¿cómo me encajas, Miguel, esta otra pasta de dientes? Me cacho y la mar. El Microsilver Plus, que nos hablaste hace 3 webinarios. ¿Qué pasa? ¿Qué uso yo? ¿Me estás liando? ¿Qué uso? ¿Una u otra? Mirad, el Microsilver Plus, la recomendación, cuando una persona tiene una buena placa, tiene caries o tiene una buena placa bacteriana que no ha ido a odontólogo, esta es muchísimo más potente por la microplata. A la hora de eliminar, no tiene aloe vera que regenera, no tiene aloe vera que ayuda como prebiótico a la flora de la mucosa, no tiene tampoco la equinacia del propóleo que mata bichos, pero es otra forma de matar bichos. Tiene el microsilver, tiene la microplata. Entonces, esta yo en un principio, cuando una persona tiene una buena placa o tiene una boca séptica, muy fea, muy sucia, yo les recomiendo usar de principio la microsilver. Es más potente para eliminar las bacterias. Es un pequeño cañonazo. ¿Por qué? Porque ya os digo que tiene la microplata, que la microplata mata las bacterias, las destruye las bacterias, y aparte de eso, queda impregnada el esmalte dental y queda impregnada la mucosa durante un tiempo con esta plata que inhibe el desarrollo de las bacterias. ¿Cómo se aplica? Pues se aplica en el cepillo, evidentemente. Otra forma de aplicar que suelo recomendar es en enjuagues, echarse un chupito un poquito de pasta en la lengua, echar un chupito de agua a la boca y hacer enjuagues con eso. Se va disolviendo esa pasta en la boca con la buchada de agua y hacer enjuagues, buchadas, 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 buchadas y tirarlo. O también, si tú tienes, por ejemplo, una gingivitis o una zona que sabes que está enferma,
que se nota que tienes placa, pues te echas sobre la encía, sobre la raíz de los dientes, te echas la crema y la dejas actuar unos minutos. Luego después echar una buchadita de agua y hacer un enjuague y lo tiras. Entonces eso, en un principio yo recomiendo la Microsilver Plus pasta de dientes y luego una vez que ya has hecho tu limpieza o has quitado la mayor parte de esa placa bacteriana, pues de mantenimiento, uso diario, el gel de aloe vera, porque también, ya digo, esto también actúa sobre mucosas, ¿no? Y también que tenemos los chicles. Los chicles, pues cuando igual comes fuera o tal, o quieres potenciar un poco la higiene dental, pues eso, son chicles que los chicles de microplata, de la microsilver, de la gama microsilver, pues previenen la caries y la placa, disminuye la formación de placa y esto es recomendable pues tras una ingesta, como no tiene azúcar, pues la masticación. Lleva microsilver, que reduce las bacterias dentales, y lleva luego también el erithiol, el xilitol, sorbitol y maltitiol, que evitan que las bacterias se propaguen. La gama de los chicles de microsilver tiene un certificado de Dermates. Eso ya sabéis que el sello de Dermates es un instituto alemán independiente que hace pruebas aleatorias de ver si lo que dice LR es cierto con los productos. Coge del mercado unos productos y los testa, los valora, tanto en composición como en efecto clínico. Y lo que hizo con los chicles llegó a esta conclusión. Son el doble de eficaz que los chicles de higiene dental habituales que hay en el mercado, en menos tiempo eliminan más bacterias. Y si un chicle habitual reduce de 40% a 60% las bacterias en la boca después de comer, el microsilver reduce el 83% de las bacterias después de comer. Y luego que también es un efecto más duradero por el efecto de la microplata que impregna las mucosas y el esmalte mucho tiempo, ¿no? Eso es importante. Y luego, claro, ya que hemos hablado de artritis reumatoide relacionado con la disbiosis en la cavidad oral, pues tenemos que evidentemente lo que siempre hemos dicho cuando hablamos de problemas de huesos, en este caso la artritis reumatoide, la importancia del aloe vera Freedom, el Freedom Plus, concomitante al aloe vera Freedom tomar a la par, el omega 3 como antiinflamatorio, aloe vera Freedom y Freedom Plus es colágeno con ditinsulfato y sulfato de glucosamina, que son componentes esenciales del cartílago, y va a regenerar ese cartílago en la articulación que ha sido dañado por nuestras defensas accidentalmente, el omega 3 que actúa como antiinflamatorio, el Pro Balance que va a neutralizar el exceso de acidez, el exceso de tóxicos y nos va a dar una base buena en nuestro organismo para el normal funcionamiento. Y luego tenemos la termoloción y el MSM, que ya sabéis, a nivel externo, el uso terapéutico que le damos como analgésico, antiinflamatorio, descontracturante y para quitar las molestias. Espera un momentito. Vamos allá. Y luego, ya que he nombrado el tema de la flora intestinal, vamos a hablar un poquito de la disbiosis, ¿no? Que la disbiosis es, bueno, alteración, lo que he dicho, alteración del equilibrio de la flora intestinal, el 85% buenas, 15% malas, es una alteración de ese porcentaje, aumenta las bacterias tóxicas en el intestino, las malas, y eso es el origen de muchas enfermedades, como la enfermedad de Crohn, la diabetes mellitus, enfermedad celíaca, el carcinoma de colon, las alergias, autismo, no es que desencadene, pero colabora, artrosis, la hipertensión, la psoriasis, acordaros del artículo que he dicho, la hipertensión con la periodontalgia, Parkinson, Alzheimer, ¿cómo? Pues claro, porque eso genera a nivel de nuestro organismo, a nivel interno, gracias a la permeabilidad intestinal que se genera una disbiosis, graves disfunciones del sistema inmunológico de las defensas que atacan esos tóxicos generando una inflamación accidental, alteraciones metabólicas, del estado nutricional porque no se absorbe lo que tiene que absorber, incluso problemas genéticos que pueden derivar en patologías degenerativas. La microbiota puede ser afectada pues, por muchas cosas. La edad, como he comentado al principio, con los años pues todo va más lento y se deteriora todo, incluso la microbiota tiende a deteriorarse, por eso hay que cuidarla más, hay que aportarle más fibra, hay que hacer más aportes de flora intestinal, medicación, corticoides, antiinflamatorios, los antibióticos, que matan lo malo pero también matan lo bueno.
infecciones, sobre todo del aparato digestivo, que una salmonela o una shigella o un tifus, eso destruye toda la flora intestinal. Patologías varias que afectan a la flora intestinal, la dieta, una mala dieta, una dieta rica en azúcar, rica en alimentos procesados, pobre en fibra, como hemos comentado, el agua clorada, vaya por Dios, el agua clorada, el cloro también afecta de forma negativa a la microflora intestinal. Entonces, una disbiosis, una alteración de este equilibrio de la flora puede ser que se desarrolle bruscamente porque estás con una quimioterapia que te mata lo bueno o porque tomas una dosis masiva de antibiótico que te mata lo bueno o se desarrolla gradualmente. Lo normal es, si por ejemplo se vive por una alimentación, por los años, por una contaminación medioambiental, pues poco a poco se van deteriorando ese equilibrio de la flora intestinal. Y hay unas señales que se pueden detectar fácilmente. ¿Cómo? Por ejemplo, personas que tienen cansancio y no saben por qué rayos están cansadas. No tienen anemia, descansan bien, duermen, y dices, ¿por qué estoy cansado? Aspecto apagado, aspecto cetrino, amarillento, un impulso irrefrenable a comer dulces, porque se desarrolla la cándida te genera un impulso a por dulces, para desarrollar mejores condiciones y desarrollar más cándida, dificultad para perder peso, ¿por qué? Porque tienes una mala flora, acumulas tóxicos, se depositan en el espacio extracelular y se retienen líquidos para diluir ese espacio extracelular. Y hasta que no quites esa toxicidad, no quitas el líquido y no adelgazas cuando una persona tiene una obesidad por retención de líquidos. O acúmulo de grasa por la dificultad de eliminar tóxicos también en la alimentación. Lo mismo que se retienen líquidos, un exceso de tóxicos lo depositas en la grasa. Pero claro, ¿cómo tu cuerpo va a dejar que quites esa grasa para que pasen esos tóxicos a sangre mientras tú no hagas una depuración? Entonces, son dos elementos que son indicativos igual de que tienes una mala flora intestinal, entre otras cosas. Pero lo que más, los primeros síntomas aparecen siempre en forma de problemas digestivos, digestiones pesadas, digestiones lentas, digestiones muy fraudulentas, que se te hincha el vientre, cosas que antes te caían mal, te empiezan a caer mal, antes te caían bien, ahora te empiezan a caer mal. Decía, oh, antes nunca me ha caído mal el kiwi, ahora me hincha, las lentejas no me han caído mal, ahora me hinchan. Entonces, esos son unos primeros síntomas que te pueden hacer sospechar de que tienes una pequeña alteración de flora intestinal. Los microorganismos patógenos, cuando proliferan, es una amenaza para el sistema defensivo. Tened en cuenta que el 80% de las defensas de nuestro cuerpo están en los intestinos. Entonces, aumenta el riesgo de enfermedades. Y vamos al principio de la charla del webinario. Influencia sobre el sistema nervioso central. No ya solo porque no se genera butirato, sino porque, claro, tened en cuenta que los intestinos tienen de 100 a 200 millones de neuronas. Es que hay una comunicación endiabladamente rápida y constante con el cerebro. Por eso le llaman nuestro segundo cerebro. Y en ese segundo cerebro intestinal se produce el 95% de la serotonina, que es la hormona de la felicidad, que es un neurotransmisor que permite el normal funcionamiento del cerebro. O sea, como dice este gráfico, hay una interdependencia del sistema nervioso con el aparato digestivo y el aparato digestivo con nuestro sistema nervioso, concretamente con la microbiota. Todo lo que sucede en los intestinos acaba sucediendo en el cerebro, tiene una influencia directamente en el cerebro. El envejecimiento, la neurodegeneración empieza en el cerebro. Perdón, empieza en el intestino, la neurodegeneración. Eso tenéis que tenerlo muy en cuenta. ¿Estrategias para evitar esto? Bueno, cuando comienzan esos síntomas, hay que empezar a actuar. Cuando tú tienes una dispepsia, una digestión pesada, lenta, hinchazón y tal, a no ser que hay un problema de vesícula y tal, de que descartas otra patología y dices, igual hay una disbiosis. El médico difícilmente te lo va a decir porque no se valora aún como patología, salvo 4 avanzadillas que hay de médicos y muy interesados en este tema. Os voy a decir, de aquí a 10 años, todo el mundo va a hablar de esto. Todo el mundo. Y el médico que no hable de esto porque se ha jubilado. En no tomar fármacos sintomáticos con el tema digestivo. ¿Por qué? Porque claro, tú tienes una mala digestión, puedes tomar un antiácido, antiespasmódicos, laxantes, somníferos, porque esa mala digestión te afecta al sueño, pero claro, son fármacos sintomáticos. Lo único que hacemos con eso es enmascarar el problema. Y como enmascaramos el problema, va a evolucionar a más esa disbiosis. Y cada vez viene una bola más grande, una bola de nieve mayor, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Primero, consumir alimentos fermentados, que es el yogur, el chucrut, los mismos encurtidos son alimentos fermentados, fundamentalmente que no estén pasteurizados.
porque el proceso de pasteurización destruye todas las bacterias. Precisamente se hace para destruir las bacterias de la leche. Entonces, que sean alimentos fermentados, pero no pasteurizados. Eliminar el azúcar de la dieta. El azúcar favorece mucho la disbiosis, proliferando cándidas que provocan gases y flatulencias. Entonces, fuera azúcar, en vez de tomar azúcar, el tomar stevia, endulzar con stevia. Ahí lo tenéis. Y te habitúas al sabor, claro que sí. ¿No te habitúas a la cerveza, que de pequeño no la puedes ni oler? Pues te habitúas al sabor de la stevia también, qué rayo. Tomar alimentos ecológicos, porque intentar que sean ecológicos. ¿Por qué? Porque vamos a limitar el meter contaminantes químicos que van en esos alimentos, pesticidas, herbicidas, plaguicidas, que va a intentar evitar que van a afectar a nuestra flora intestinal. Llevar una dieta correcta, llevar una dieta mediterránea. Pero, estos son 4 ideas, hay más, hay más. Y esto es difícil de llevar a cabo porque, claro, hay personas que no tienen acceso a alimentos, a carne de pasto, alimentos ecológicos. Hay quien no le apetece eliminar el azúcar. Dices, bueno, pero no hay parche, Miguel, en vez de eliminar el azúcar, no estoy dispuesto. Oye, me cago en 10, te estás suicidando, pero bueno, te puedo poner un parche. ¿Cuál es el parche? Meter prebióticos y probióticos. Y ahí entramos nosotros como asesores de salud. El Pro12, el Fiber Boost, que lo vamos a desarrollar un poquito. El aloe vera miel, porque actúa como prebiótico, o el Sibera, depende del estado de la persona. Una persona sana que tiene unos síntomas incipientes, el aloe vera miel, que es una persona que ya tiene un exceso de toxicidad, el aloe vera Sibera como depurativo, entonces, porque potencia el efecto depurativo del aloe. Entonces ya tenemos ahí el efecto prebiótico, el efecto depurativo, y luego el Pro Balance, siempre es importante meterlo como estabilizador de terreno, como alcalinizante, como eliminador de ácidos, de radicales ácidos libres, ¿no? Que nos pueden integrar todo esto. Pero sobre todo el Pro12 y el Fiberboost. Hace tiempo que no hablamos del Fiberboost. Voy a dar un pequeño repaso al Fiberboost, creo que es interesante. Es que tenemos, disculpen un momentito, me está pidiendo el ordenador comida, me está pidiendo un momentito. Ya está, ya le he puesto los probióticos al ordenador. Vamos allá. Entonces, lo que estamos comentando, el Fiberboost tiene harina de algarroba un 40%, que es una fibra que está muy de moda, la goma guar y la harina de coñac. Es color chocolate, el sabor no es malo, francamente no es malo. La algarroba tiene, entre otras cosas, el galactomanano, que es un polisacárido de alto peso molecular, que esto es precisamente lo que no se digiere en el estómago, pasa al intestino grueso, absorbe mucha agua el galactomanano, se hincha mucho, forma unas soluciones viscosas tipo gel en el tubo digestivo y por eso se recomienda en las dietas, da sensación de plenitud y retrasa el vaciado gástrico, da sensación de saciedad el galactomanano, aparte que es un prebiótico, es una fibra prebiótica. Tiene antioxidantes como flavonoides, antocianinos, taninos, proteínas de origen vegetal, hidratos de carbono, vitamina A, tiene muchas vitaminas del grupo B y minerales como el zinc, potasio, magnesio, hierro y calcio. El intestino grueso, el galactomanano, el intestino grueso lo metaboliza y de ahí saca ácidos grasos de cadena corta como el butirato, que son nutrientes para enterocitos, la flora intestinal, y se absorben generando beneficios en el sistema nervioso central y a nivel hepático. Ayuda a disminuir también la glucemia, el colesterol, los triglicéridos, porque lo arrastran, porque es una fibra que arrastra. En la goma guar, pues lo mismo. Son semillas de una leguminosa, veis, eso parecen alubias. Es una leguminosa, es la alubia de este tipo de leguminosa, es un polisacárido que lo mismo reduce la absorción de glucosa, de grasas, da sensación de saciedad, aumenta el tránsito intestinal, depura el organismo, va en la misma línea que el algarrobo. Y esto a su vez va en la misma línea que la harina de coñac, que la harina de coñac es una fibra que viene del Morphophallus coñac, que es la raíz del glucomanano. Ya habéis oído del glucomanano, que se ha utilizado mucho como saciante porque tiene una capacidad de retención de agua inmensa, brutal. Brutal. Entonces, claro, se usa mucho en las dietas, pero en este caso lo que nos interesa es que esta fibra tiene capacidad de reducir
los niveles de azúcar en sangre, niveles de triglicéridos, provoca saciedad, es un prebiótico y ha sido utilizado de tiempos inmemoriales. De hecho, está escrito en la materia médica de uno de los libros que conocemos de la tradición china del 206 años antes de Cristo. O sea, fijaros el uso que se está dando a esto de años atrás. Luego tenemos el Pro12. El Pro12 es un simbiótico. ¿Qué significa simbiótico? Que tiene prebióticos, es lo que nos aporta la fibra, pero tiene un prebiótico muy concreto y tiene probióticos. O sea, tiene todo lo necesario. Estás metiendo la semilla con un buen abono para que florezca. Eso es lo que estamos metiendo. Metemos el prebiótico, que más de lo mismo, que tengo la definición, no merece la pena dar vueltas, concretamente los fructooligosacáridos, el FOS, que viene de la fruta, de las verduras, se fermenta en el colon, acidifica el intestino, refuerza el efecto de barrera de los probióticos, elimina el síndrome de permeabilidad intestinal. A ver, que me he perdido. Ajá. Y luego, evidentemente, tiene probióticos, que los probióticos, según la FAO, que es de la Organización de Naciones Unidas, es una oficina de Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, es muy oficial y muy imparcial, dice que los probióticos desempeñan una impactante acción en las funciones inmunológicas, digestivas y respiratorias, y podría tener un efecto significativo en el alivio de las enfermedades infecciosas de los niños y de otros grupos de alto riesgo. Ahí ya con eso no hay nada más que decir. Entonces, tenemos en nuestro Pro12, es una de las mejores formulaciones que hay en el mercado, no me cansaré de decirlo, tiene un microencapsulado especial que permite que atraviese con dignidad la barrera del estómago, que es donde se destruyen la mayor parte de ellos. Tenemos 1.000 millones de bichos, entre ellos tenemos bifidobacterias, lactobacterias y estreptococcus thermophilus. Tenemos 12 bacterias diferentes con un montón de acciones terapéuticas en la línea de lo que siempre hemos estado hablando: actividad antiinflamatoria, disminuye la permeabilidad intestinal, aumenta los movimientos peristálticos, estimula las defensas, muy importante, actúa sobre las enfermedades de la piel, regula el tránsito intestinal en las diarreas, cuando hay una diarrea infecciosa o una diarrea por toxicidad alimentaria, actúa en la intolerancia a la lactosa, en la alergia al gluten, actúa sobre las enfermedades intestinales, es un todoterreno, ¿no? Y al hilo de esto, ya pasamos un poco a... perdonad que vaya tan deprisa, pero es que son temas igual un poquito largos, quizás me he extendido en este y bueno, vamos a pasar a las dudas y preguntas. Me comenta una socia, el síndrome de Ehlers-Danlos hace referencia a un grupo de enfermedades genéticas hereditarias que afecta al tejido conectivo, el cual tiene la función de... Me pregunta a ver si nosotros podemos hacer algo para este síndrome. El síndrome de Ehlers-Danlos es un tema genético y es que tiene una elasticidad enorme del tejido conectivo. No sé si habéis visto igual fotos en internet de personas que se estiran, se pegan un pellizco, a ver cómo, en la piel y tiran de la piel y se les sube 10 centímetros para arriba. O tiran de la cara, de la piel de la cara y son capaces de estirar 10 centímetros a cada lado. Luego tienen una hiperlasitud. El dedo les pueden tocar con el dedo la parte posterior del brazo. Es un tema que, bueno, no es patológico, es genético, pero esto propensa a esas personas a tener algunas enfermedades relacionadas con esa distensión del tejido conectivo. Siempre hemos dicho que el tejido conectivo está en todos los órganos, por ejemplo, están las arterias. Entonces, una persona con este síndrome que tenga una hipertensión puede favorecer que haga aneurismas de las arterias, que es un riesgo de muerte importante. Entonces, me pregunta esta socia, ¿podemos hacer nosotros algo? Sí. No podemos hacer sobre la enfermedad genética, porque la enfermedad genética es genética y los genes ahí están. Y solo se puede hacer un tratamiento genético que se está investigando en él, precisamente, ¿no? Pero sí que podemos actuar previniendo los efectos secundarios, o sea, esas comorbilidades que puede tener una enfermedad con este tipo de patologías. Pues podemos actuar sobre el tejido conectivo. Entonces, si una persona, por ejemplo, con Ehlers-Danlos, fijaos la foto, tiene mucha movilidad en las articulaciones, tened en cuenta que las articulaciones son como las bisagras de una puerta. A mayor movilidad, mayor desgaste. No es lo mismo esta movilidad que una movilidad de la articulación que vuelva el dedo sobre el antebrazo. Significa que hay más roce de la articulación, hay más desgaste articular. Entonces, eso podemos actuar ahí. Ahí podemos prevenir ese tipo de cositas.
podemos intentar aportar al tejido conectivo lo que le puede beneficiar. Entonces, yo, María, a esta persona le recomendaría a nivel preventivo de las posibles patologías que puede tener debido a este síndrome, sobre el cual no podemos actuar directamente, el aloe vera Freedom, el Freedom Plus y el Vitactic como complejo de vitamina B. Importante. Luego tenemos otra consulta. Buenas tardes, disculpe las molestias, doctor, pero tengo una clienta que me dice que si tenemos algo para la sequedad vaginal y escozor al orinar y no tiene infección. Es muy típico en personas que tienen incluso hasta una supuración vaginal y tienen muchas molestias. Y a veces dice, tengo una cándida, tengo una infección de orina, me molesta al orinar. Pues no, eso se llama, y no tienen, se comprueba que no hay, eso se llama una vaginosis. ¿Y sabéis cuál es el origen de la vaginosis? Que es muy frecuente y ocurre en muchas personas, como esta socia dice que a ella también le ha llegado a ocurrir, es una alteración de la flora intestinal. Claro, esta criatura ha probado todas las pomadas del mundo y no le hacen efecto. ¿Por qué? Porque mitigan los síntomas, pero no a la causa. Entonces, es una disbiosis, o sea, una vaginosis es una disbiosis de la flora intestinal. ¿Cómo actuamos sobre esto? Tenemos que actuar desde dentro, desde la boca. ¿Cómo? Metiendo Pro12. Tenemos que meter Pro12, pero a dosis triples. No una cápsula al día, sino tener 3 cápsulas al día. Y si esta persona va estreñida, tenemos que meter el Fiber Boost, porque va de la mano. El estreñimiento puede provocar una disbiosis en zona genital femenina, no en varón, porque en varón, claro, está el pene que dificulta la penetración, pero es que en la mujer está contiguo el ano a la zona, al meato del uréter y a la zona vaginal. Es muy contigua. Entonces, requiere mucha hidratación por dentro, y qué mejor hidratación que, por ejemplo, recomendarle el aloe vera peach. Pero no recomendarle el aloe vera melocotón 90 mililitros una vez al día, sino recomendarle 90 mililitros de aloe vera melocotón en litro y medio de agua. Que esto le va a ayudar a hidratarse a lo largo de media mañana, por ejemplo. En vez de golpe, pues litro y medio de agua y beber, 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 beber. Eso te obliga, tanto el aloe vera te hidrata como esto te obliga a hidratar. Y por fuera, como bien tú dices, lo que has hecho es el spray de emergencia con el concentrado. Hombre, hay personas, tened en cuenta que tiene un pequeño conservante el spray de emergencia, que es el propilenglicol, y tiene el benzilalcohol. Entonces, personas iguales puede dar cierta sensibilidad. Hay personas, yo digo porque vamos a actuar sobre mucosa. Normalmente no, pero puede dar cierta sensibilidad. Pero si no hay esa sensibilidad, yo recomiendo echar en la zona del meato uretral y la zona del introito vaginal, el echar el spray de emergencia y luego jugar con el concentrado, nuestro concentrado. Darse un poquito del concentrado de aloe vera. Eso le va a ayudar, como tú bien dices, que aquí te ayuda. Y luego, por último, tengo otra consulta, me comenta Es María, consulta de última hora, por si llegamos, esto ha sido esta tarde, vamos, lo he metido de prisa. Tengo una señora con miopatía congénita, muy parecida a la distrofia muscular, pero no tiene grado, porque está en estudio y tal. Hay muchos tipos de miopatía congénita, ¿no? Es importante saber, primero, que se confirma la miopatía congénita, tienen que hacer los análisis genéticos, pero esto es muy parecido al Ehlers-Danlos, muy parecido. Es un tema congénito, no podemos actuar, si es genético, no podemos actuar sobre la miopatía, sobre el problema muscular, suele ir debilidad de la cintura escapular o debilidad de la cintura del tren inferior, de la cintura pélvica. Entonces pierden fuerza, les cuesta mucho levantarse, les cuesta andar. Entonces, claro, ¿ahí qué podemos hacer? Sobre la causa no podemos hacer nada porque, insisto, es genética, pero sí le podemos ayudar sobre esto, sobre la musculatura en este caso. ¿Cómo? Con, en este caso, aloe vera Freedom, María, el bebible, no el en comprimidos. El Vitactic es fundamental porque es vitamina B y el músculo vive de vitamina B, con lo cual le vamos a dar un plus, un extra de vitalidad a esa musculatura, tanto con el aloe vera Freedom, con el Vitactic. Proteína, muy importante, proteína. Tenemos una proteína fantástica, la proteína Figuactiv. Tomarse 1 o 2 chupitos, si no tiene alteración de la función renal, 1 o 2 vasos de proteína al día, por la mañana y por la tarde. Por la mañana para desayunar y por la tarde para merendar. Y luego el omega 3. 3 veces al día el omega 3. Es importante también para todo lo que es la neurotransmisión nerviosa con la musculatura. Para la placa motora, que se llama técnicamente, el omega 3. Con eso le podemos ayudar a esta persona. Y por último, una última consulta que me hacen. Esta es Toñi, la pobre Toñi siempre se me queda en las puertas, siempre
clausuramos el webinario cuando le toca la pregunta a Toñi. Ya me ha dado mucho apuro y digo, bueno, venga, Toñi, a por ello. Perdona que vuelva, no me molestáis, por supuesto, no me molestáis. Creeros que yo disfruto con esto. Cuanto mejor me conozcáis, veréis que más disfruto con esto. Pero aunque una pregunta, mira, me pasa una foto esta socia, esta compañera, y me dice que tiene una nena de 4 años con este problema. Que tiene una dermatitis, efectivamente, es una dermatitis atópica, es una piel atópica, pero y que ya se está extendiendo a cuero cabelludo. Mirad, este es un caso precioso para tratarlo en consulta. Mira, he tenido esta mañana, me ha venido un señor de Almería ya a revisión, con una urticaria crónica que llevaba año y medio, que estaba como un tomate, no paraba de rascarse, no había corticoide que le quitase, no había antihistamínico que se lo quitase. En un mes ya lleva una semana, de forma paulatina, pero lleva una semana de este último mes limpio, que no se lo creía. Y le he dicho, ¿te tiras de un puente? Y dice, me tiro de un puente. Mis tratamientos son complicados. Le digo, ¿me permites que te complique para mantener esta mejoría? Complícame lo que quieras, porque he visto en año y medio lo que no he encontrado en ningún sitio. Entonces, este es uno de esos casos que es un éxito garantizado con medicina natural, con fitoterapia. Con lo nuestro podemos garantizarle a esta chica. Mirad, mirad qué manos. Esto es horroroso. Esto es picor vivo. Esto para los niños es insufrible, es inhumano tener esto, una criatura en las manos. Esto es una canallada. Mira, me harían falta muchos datos, Toñi, pero te voy a dar unas pautas. Dieta, alimentación, fundamental. La leche, ni de coña. Perdonad que sea tan expresivo, ya sabéis que soy muy vehemente. La leche de vaca, ni en broma. Que le metan leche vegetal. Si es niña, por ejemplo, la leche de... Y esto vale para todas las dermatitis, toda dermatitis atópica. Para todos los socios que tengáis algún conocido. Leche fuera. Tome leche vegetal. Leche de soja, yogures de soja. Que quite el gluten. Tiene menos influencia, pero que al principio quite el gluten. Luego lo meterá, pero al principio quite leche y gluten. Al principio. Y muy importante, el Pro 12, muy importante. Es fundamental la flora para esto. Esto es un problema de alimentación que no tolera determinados nutrientes y me ha hecho cisco la flora intestinal. Pro 12, esta niña tiene 4 años, métele 2 Pro 12 al día, por la mañana y por la noche. Aloe vera, por un tubo. Uy, perdona, me estoy cogiendo ya demasiadas confianzas con vosotros. Aloe vera, el bebible, con 4 años, métele 40 o hasta 50, no te cortes, que regenere por dentro. Métele el omega 3, dices, jolín, 4 años, ¿cómo le meto perlas de omega 3? Métele 2 perlas, ¿cómo? Ábrelas. Las abres y las echas, por ejemplo, en el yogur de soja que va a tomar esta criatura. Y por fuera, muy importante por fuera, échale el spray de emergencia. Es posible que les cueza un poquito por el propilenglicol, que la aguante, que merece la pena. Y cuando se ha secado el spray de emergencia, échale la derma intense inicialmente. Y cuando empieza a mejorar esto, me cambia la derma intense por el propóleo, la pomada de propóleo. Y luego me juegas con el propóleo concentrado, propóleo, propóleo concentrado. Pero por boca es importantísimo. El aloe vera por boca es depurativo, le va a limpiar, le va a actuar. El omega 3 es un antiinflamatorio. Y luego, por supuesto, produce que no vaya estreñida esta criatura. Alimentación y que no vaya estreñida. Si hace falta el fibrodebus, fibrodebus. Vamos a ver si nos da tiempo alguna cosita. Bueno, os tengo que decir el código. Os tengo que decir el código. Porque lo que es el... A ver. El código... LR 0, 5, 1, 1. El código para la promoción es LR0511. Pues yo os digo, casos como el de esa niña son los que te levantan una consulta, porque es un éxito garantizado. Porque esa niña solo puede llegar con corticoides y muchos igual ni te responden a los corticoides. Pero claro, un corticoide en una niña de 4 años es que te está jugando la salud de esa criatura. Pero eso os digo, en una consulta de fisioterapia es un éxito garantizado. Es lo que te mueven las consultas, esos casos tan espectaculares. A veces puedo contestar alguna pregunta, ya sé que voy tarde, pero al principio como he hablado un poquito de más,
Me veis un micrófono y me vuelvo loco. Una pregunta, tengo un socio que ha hecho dieta, ha perdido peso, enseguida se estanca, le han comentado por analítica que tiene metabolismo muy lento. ¿Hay algo que puede hacer? Sí, depura, al principio depura, métele. Aparte que puede hacer el plan 28 días, métele el Probalance. Es importante el Probalance porque le va a ayudar a depurar. Y métele el aloe vera. El aloe vera el de melocotón. Que depure, que limpie. Métele la infusión. El té depurativo, ay, se me ha olvidado. Es que ya después de tanto hablar ya no me salen las cosas. El té, posible. Yo ya estaré generando un pequeño Alzheimer. El té depurativo Figuati, el té depurativo, 3 infusiones al día. Y que haga el plan 28 días, eso le va a ayudar, claro, evidentemente. Mi hijo, 8 años. Para lumbociática, ¿qué podemos aconsejar? Mira, el tratamiento por boca es el, el, el Fridon, aloe vera Fridon, el Fridon Plus, 3 comprimidos al día, y externamente le va a ir muy bien al 50% el MSM junto con la termoloción. 3 friegas al día. Le va a ir genial. Mi hijo de 8 años hace mega caca. Tiene deposiciones. Mira, me parece genial. Mientras esas cacas tengan forma, que no sean unas cacas como si fuera un puré, de que sean amarillas, que sean cacas diarreicas, hay un reflejo que es innato al ser humano, que es el reflejo gastrocólico. Yo le digo con cariño el cómo cago. ¿Por qué? Porque la comida, desde que entra al estómago, el estómago se distiende, prepara el aparato, el intestino, para la recepción de esos alimentos, con lo cual hace caca para vaciar ese intestino. Por eso es reflejo gastrocólico, de colon. Y comemos 3 veces al día, hacemos deposiciones 3 veces al día. Eso sería lo ideal. Entonces, siempre que no sean raras, es lo ideal. Buenas noches, doctor. Me preguntan si se puede tomar Probalance omega 3. Sí, claro, sí. Puede provocar. No, 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 no. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? De hecho, para las patologías autoinmunes. Ay, disculpadme aquí. Un momentito. Para las patologías autoinmunes se recomienda el Probalance y el omega 3, sin problema. Toma Fiberbus, ha tomado Produce septiembre y octubre. Su alimentación es básicamente purés. ¿Quién? Ah, vale. Toma Fiberbus es el caso del niño, del bebé de 8, perdón, del niño de 8 años. Toma Fiberbus, ha tomado. Bueno, sí. Pero, claro, ¿por qué come purés? ¿Por qué solo toma purés? No lo entiendo, ¿no? Aquí hay algo que en fin, hay algo que se me escapa. No entiendo por qué toma purés. Hay, es que me dices, mira, Lorena, ponte en contacto conmigo de una forma y otra y hablamos del caso, porque me estás diciendo a poquillos y al final no te cojo, no te cojo, no te cojo. Ponte en contacto conmigo que parece que es un caso de esos bonitos. Doctor, ¿puedo tomar calostro compacto con el omega 3? Sí, sin ningún problema. Pues a la pasta de dientes microsilver yo le agrego un poco de gel concentrado de aloe. Ah, muy bien. Sí, 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 sí. Sí, sí, sin problema, sin problema. Incluso spray de emergencia. Hay personas que se echan spray de emergencia a la boca antes de cepillarse. Muy bien, perfecto. Sí, sí. Eh, me pillas, tendría que ver, porque es que, claro, una cosa es lo que yo manejo, que respondo a Roswitha, una cosa es lo que yo manejo, que son los componentes terapéuticos, y a eso tendría que consultarlo si tiene fluoride. Ahí me pillas, Roswitha, ahí lo tendría que consultar. Me cojo el testigo. Mi marido está operado, me comenta Belén, mi marido está operado de cadera por una artroscopia de cadera debido al choque femoroacetabular o de faena. Y si posteriormente infiltrado con factor de crecimiento por partido generado. Mira, que tome a tutiplé el de lo nuestro, que tome Pro12, perdón, Pro12, que tome el aloe vera Freedom y el Freedom Plus, que tome y el omega 3, que tome en buenas cantidades, y tiempo, que tome el doble de cada cosa. Y hay otras cosas, ¿no? Pero con eso va a tener resultados, con eso va a tener efecto terapéutico. Y si duele, que pruebe lo que he comentado, el MSM al 50% con la termolación a nivel externo.
Vamos allá. Soy Begoña, me dedico al mundo de los masajes y la estética. Quiero adaptar lo que uso normalmente a mi cabina de los productos LR. Por eso quisiera consultar con usted lo que sea más adecuado. Hombre, joroba, el tema del masaje da mucho juego, porque tienes de entrada para masaje, mira, hemos tenido la media maratón de Motril este fin de semana y hemos estado utilizando la termoloción con el MSM en tratar a los corredores que llegaban lesionados, la termoloción con el MSM al 50%. Y la gente estaba muy contenta. Cuando se les trabajaba con esto, salían muy contentos. Entonces tú puedes tener muchas satisfacciones trabajando el MSM junto con la termolación. Y luego a nivel interno tú te encuentras que vas a ver muchas personas con problemas de piel, personas con hongos en la piel. Ahí te puede ir muy bien el de la gama aloe vera, la crema de propóleo. O personas con procesos inflamatorios en la piel. Ahí el dermaintense puede ir muy bien. O personas con piel seca. Ahí le puede ir muy bien el concentrado. O personas que tengan problemas de hueso. Le puedes hacer la recomendación de la aloe vera Freedom, o le puedes hacer la recomendación del Freedom Plus. O personas que tengan procesos alérgicos o procesos inflamatorios, que te lo comentan, porque un masaje da para mucho. Y normalmente estás hablando, o a no ser que sea muy zen. Entonces le metes el omega 3. O sea, tienes toda esta gama la puedes aplicar con muchas cosas en una cabina. Uso radio salido, cualquier crema de este tipo finaliza mis masajes de espalda. Pues métele ahí a termolación, que no es sintético radio salir. El problema de radio salir es sintético. El nuestro no es sintético y es mucho más efectivo. Eso, bueno, ya te he contestado. Bien. El tratamiento estético con plasma, cristalina, el spray siempre, antes de usar cualquier crema, el spray de base, siempre, el spray de emergencia. Sí, bueno, a nivel anestésico no tenemos nada, ¿no? El Enla sí es una buena pomada. Es una buena pomada. Hombre, podrías usar un aceite muy puro de menta, pero no es como el Enla. Y además le puedes, si te pasas un aceite muy puro de menta de campo, le puedes hacer quemaduras. Yo te aconsejaría seguir con el Enla. Y en cuanto al cicatrizante, uso el Silvederma, joroba, nada, spray. Como cicatrizante, utiliza el spray. Tú, por lo visto, debes hacer el tema de fotorreconocimiento. Utiliza el spray de emergencia y el concentrado y spray de emergencia. Te va a ir genial, ¿eh? Para eso. Spray de emergencia y concentrado. Tú me lo estás, sí, rayos, me estás contestando todas las preguntas, Begoña, bandida. Mandé a consultar. Vale. Bien, si tienes algún problemilla, tú coméntale al líder que te ha metido y ya lo vamos solucionando. Que esto, y ya te digo que en cabina te digo porque tengo muchas personas que me preguntan en esta línea y le está dando buen resultado. A ver, ¿qué más? Aloe vera miel. Ha reducido a mi hijo las alergias. Genial, genial, genial. Y estimula las defensas. Y el calostro, que hablaremos el próximo día, es un regulador del sistema inmunitario. Cuando están bajas actúan las defensas y cuando están altas las bajan. Me ha dicho el médico que tengo síndrome metabólico. Jodines. Claro, eso es complicado. Bueno, no es complicado solucionarlo, Pablo, es fácil solucionarlo. Pero te tienes que implicar para solucionarlo. La mayor parte de los síndromes metabólicos, y no lo sé, hablo por desconocimiento, llevan un sobrepeso. Entonces, lo primero si es así, tendrías que bajar de peso. Eso es lo primero. Lo primero. Ya bajando de peso, si haces el plan 28 días, 2 meses, te baja la tensión, te baja el ácido úrico, te bajan los triglicéridos y te baja el colesterol y el azúcar, pero solo con eso. Pero es alucinante. Sí, hoy me ha venido a consulta de una persona que ha perdido 5 kilos en un mes y le estaban dando problemas de hipotensión. O sea, te baja todo, te baja todo, te baja todo. Ahí le puedes hacer mucho. Yo lo primero que te aconsejaría es el plan 28 días. Doctor, alguna vez le comenté que sufrí cáncer de mama. Hasta la fecha los resultados de sangre me salen bien, pero en la densitometría del hueso me salió descalcificación. Joder. Pero llevo un par de meses que me siento mal, no tengo dolor, pero me siento sin fuerza y sobre todo cintura para arriba. ¿Qué puede ser, Jolín? Es que pueden ser muchas cosas. Noemí, no me das datos. O sea, no, me das datos, pero necesitaría muchos más datos con esto. O puede ser un problema de desgana emocional, porque estamos en la astenia otoñal, que tengas un bajón, puede ser eso, o puede ser una carencia de hierro, o puede ser una falta de proteína muscular.
por decirte algo, por decirte dos cosas que me puedan justificar esto. Me haría falta más datos. Y sería interesante, por ejemplo, la densitometría, eso sí que ya es un dato muy objetivo. Toma el aloe vera Freedom y toma el Freedom Plus. 3 veces al día el Freedom Plus y 90 mililitros de aloe vera Freedom. Entonces, eso te va a ayudar, no es inmediato, porque lo mismo que la descalcificación o la osteoporosis no se llega de la noche a la mañana, no reconstituyes vuestra noche a la mañana. Pero si tomas con perseverancia y de forma sistemática, el radiólogo se llevará una sorpresa. Y lo otro, me tendrías que detallar alguna cosita más. Hombre, así a bote pronto, o si es componente emocional, por el tema que estamos ahora de la astenia otoñal, yo te recomendaría el, el, el Mind Master, el Mind Master verde. Pero bueno, a ver, ya digo, me harían falta más datos. Sí, sí, las 4 cosas a la vez, sí. Eh, Veo que os estáis retirando. Bueno, oye, que ya me he pasado mucho y luego me regañáis. En fin, el próximo día, insisto, el próximo día vamos a hablar de las defensas y de los resfriados. Si tenéis otro tema, me lo comentáis, porque si no, para el siguiente quiero proponer al R hacerle dudas y preguntas, porque se quedan todas en el tintero. Y me encantaría responder a todas, pero es que el tiempo es el que tenemos, ¿eh? En fin, que muchas gracias por estar ahí, que ha sido un placer poder disfrutar de vosotros de 1 hora casi media y nos vemos en 2 semanas. Por cierto, Sevilla la semana que viene, el lunes la semana que viene a 6 de la tarde en el Sitkin en Al-Ándalus estoy hablando sobre la aloe vera. Creo que voy a hablar en general, tanto efectos terapéuticos externos como internos. Y desarrollaremos nuestros productos un poquito para que veáis las armas tan buenas que tenemos en la empresa. Un abrazo a todos, besos y hasta la próxima.